Bienvenidos a todos y todas a este espacio de entrevistas de Olejizar. Soy Matías Queaique y en esta edición correspondiente al 2025 tenemos el privilegio de estar conversando con el doctor Fernando Tomeo, experto en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Desde ya, Fer, muchas gracias por sumarte a este espacio. Antes de dar una breve biografía tuya y meternos de lleno con las preguntas temáticas, me gustaría preguntarte, Fer, ¿cómo estás vos? Y si hay alguna novedad o aspecto relevante que nos quieras compartir con respecto al desarrollo académico profesional. Bueno, gracias Mati, gracias por la convocatoria, gracias a vos, gracias a Tomás. Y, y bueno, sí, yendo a tu pregunta, mira, ahora tengo un desafío bastante interesante en la Facultad de Derecho de la UBA, que es un programa que va a tratar en particular el derecho al olvido y la responsabilidad de plataformas informáticas como Google o Facebook, Instagram, por contenidos que publica la gente. Todo esto vinculado un poco a la inteligencia artificial, ¿viste? Y a esta era de desinformación y deepfakes que estamos viviendo. Eh, Así que sí, la verdad que es un proyecto interesante, es un programa de posgrado ahora en el mes de abril. Así que sí, ese es el gran desafío académico. Y después te diría, no, estamos siempre en la Facultad de Derecho dando clases hace muchos años y muy contento, por cierto, con mucho orgullo. Perfecto, sí, sí, ese tema ahora lo vamos a estar tratando un poco. Bueno, antes de meternos con las preguntas, vamos a dar una breve biografía de Fer. Abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor invitado de grado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, columnista y autor de distintos artículos escritos en distintas editoriales y revistas como por ejemplo La Nación, conferencista en distintos congresos y jornadas vinculadas a estos temas que recién nos mencionaba, nuevas tecnologías, en especial temas relacionados con redes sociales, buscadores de Internet, protección de información, reputación, entre otras muchas más cosas que este es un resumen. Bueno, si te parece, Fer, vamos de lleno con las Dale. preguntas. Vamos a empezar con un tema que sé que a vos personalmente te interesa, que estuvimos charlando antes, que es el tema de la educación digital, ¿no? ¿Cuál sería para vos la importancia de incluir la educación digital en las escuelas, ¿no? En todo lo que es educación secundaria, la universidad también. ¿Cómo ves ese tema? Muy buena pregunta, Mati, muy buena pregunta. Bueno, Mati, nosotros que estamos vinculados al ámbito académico, sabes que sin educación no hay futuro, ¿no? No hay futuro para nadie, no hay futuro para la sociedad. Eh, lo que pasa es que la educación tradicional, esa que todos estamos acostumbrados, ha tenido una modificación estructural a partir del advenimiento de las nuevas tecnologías, ¿viste? Y te arranco, Mati, desde el año 2006, que más o menos yo arranco en esta actividad. Yo toda la vida hice derecho corporativo, pero en el año 2006, por las vueltas de la vida, me tocó representar una modelo publicitaria eh, que se googleaba a sí misma y aparecía vinculada a sitios de pornografía y de tráfico de sexo. Honestamente, Matías, yo no sabía nada de buscadores ni de internet. Vos pensás que en el año 2006 recién desembarcaba, te diría en Latinoamérica, Facebook. En Argentina recién desembarcó con el formato de una sociedad de responsabilidad limitada en el 2011. Pero en Argentina te diría que estaba llegando en el 2006. Había sido fundada en el 2004 por Mark Zuckerberg. Así que desde ese momento, te diría, me interesó mucho todo lo vinculado a las nuevas tecnologías al impacto que estaban generando en la cabeza de la gente y en la sociedad, ¿no? Entonces, teníamos que pasar de la educación tradicional y de los contenidos de educación tradicional a la educación digital. ¿Y qué es la educación digital? Y no me quiero extender mucho, ¿no? Pero para tirar un concepto, la educación digital supone informar y concientizar a la gente de cuáles son todas aquellas situaciones que plantea el universo de Internet, que son amplísimas. O sea, eh, puedo sintetizar buscadores, redes sociales, desinformación, inteligencia artificial, web.3, criptomonedas, criptoactivos, en fin, eh, un montón de situaciones que hay que digitalizar, o mejor dicho, que hay que concientizar a las personas para que no sean objeto de delitos, para que no sean objeto de engaños, en fin, para que puedan curar y sanar su cabeza, ¿no? Las redes sociales han tenido un alto impacto como adictivo, sobre todo en niños y adolescentes. En fin, todo esto, Mati, forma parte del contenido de educación digital que, a mi entender, hay que internalizar dentro de los programas
de educación nacional, que en nuestro país no existe actualmente. Sí, fundamental lo que decís, coincido totalmente y sí, hay un problema con esto de la educación tradicional, ¿no? Justamente por eso se están ahora hablando un poco de la modernización educativa y demás, los proyectos, pero nunca terminan de solucionar todos los problemas, como vos decías, el tema del acceso, el acceso a a todo lo que es el internet y demás. Un tema interesante relacionado a eso que tocamos es con el tema que hablamos de la empresa esta, de los buscadores y demás. Las empresas tecnológicas, ¿no? Relacionado a esto que estamos hablando, ¿tienen algún deber o demás de proteger los datos de los usuarios? Sí, sí, tienen varios deberes, ¿no? Te acordás, Mati, eso que aprendimos en la facultad? El, en Alterum non laedere, ¿no? Del Mm. derecho romano, ¿no? La obligación de no dañar a otro, ¿no? Esta es una obligación tan básica y tan esencial, ¿no? Yo no le puedo causar un daño al otro porque si le causo un daño lo tengo que reparar. Eh, Tienen obligaciones de todo tipo. Mira, hay un artículo que escribí en el año 2010 que se llama Responsabilidad Civil de las redes sociales, está publicado en la DLEI, y me tomé el trabajo en ese momento, Mati, de analizar todas las cláusulas de utilización de Facebook en ese momento. Vos viste que las cláusulas o las políticas, mejor dicho, de comunidad se van actualizando periódicamente. En ese momento, Mati, la política de comunidad de Facebook, prácticamente ellos no eran responsables de nada, ¿no? Eh, de nada que pudieran generar eh, de daño respecto a un tercero. ¿No? No solamente en materia de manipulación de información o datos, que vos mencionaste recién, esto es la utilización de la información personal para vendernos publicidad, para vendernos productos. Sabemos, Mati, que si yo conozco, a ver, si yo sé tus preferencias, sé que te gusta comer, sé dónde te gusta ir a bailar con tus amigos o amigas, sé lo que vos preferís, te lo puedo vender. Entonces, un poco el negocio de las redes sociales es ese, es averiguar, manteniéndote en esta economía de la atención, ¿no? Manteniéndote atento, conectado todo el tiempo, qué es lo que querés, qué es lo que buscás, qué es lo que te gusta para ofrecértelo y vendértelo. Eh, de esa manera un poco operan las redes sociales, ¿no? Y por eso, yendo a tu pregunta puntual, para saber qué te quieren vender, necesitan tener información tuya, necesitan datos personales. Entonces, esas políticas de comunidad en general tienden a eximirse de responsabilidad por la manipulación de datos personales, cuando la realidad es que esa manipulación es un hecho, no existe. Se nutren de esa información. Mira, hay un artículo, y con esto se cierro para no ser muy larga la respuesta, pero un artículo que escribí en La Nación hace mucho tiempo que se llama, ¿cómo se llama? Datos personales, eh, ni oro ni petróleo, datos personales. Un poco lo que dice la síntesis de esa nota es que ya la información personal tiene un valor mayor que el oro o el petróleo propiamente dicho, ¿no? Que en otra época, en la década de los 70, el petróleo, la OPEP y todo eso que estudiamos en la facultad, era muy, muy relevante como recurso. Hoy el gran recurso, fíjate que se nutre la inteligencia artificial, no es nada más y nada menos que de nuestra información. Sí, sí, fundamental esto que decís. Y lamentablemente mucha gente no es consciente del tema de los datos que da Internet, ¿no? Eh, por ejemplo, hace un tiempo se hablaba de esta moneda virtual, ¿no? Que generó tanto ruido acá y también usando un poco como ejemplo todo lo que es la Unión Europea, ¿no? Que antes hablábamos, que ahí están como un poco más avanzados, ¿no? Eh, bueno, yendo a otro tema relacionado a este, ¿a qué se le llama que muchas veces se escucha crimen digital? ¿Sí? Relacionado a esto de la difusión masiva, los datos en Internet. ¿Sí? Eh, este tema, ¿cómo lo aborda el sistema jurídico, nuestra legislación, los crímenes estos? Bueno, es muy interesante eso. Mira, por un lado vos tenés lo que son, para dividir un poco las aguas, ¿no? Los delitos informáticos propiamente dichos, el cibercrimen. eh, y por otra parte te diría que vos podés utilizar información personal para cometer otro tipo de delitos, ¿no?
Suponete, dentro de los delitos comunes, bueno, vos podés tener las estafas online, ¿viste? Son tan comunes hoy. Esto de que te roban la cuenta de WhatsApp, después te piden un préstamo que vos no pediste, va a tener que ir a defensa del consumidor. Bueno, hoy ya defensa del consumidor no está más, o por lo menos el COPREC. Eh, pero qué sé yo, dentro de los delitos comunes de cibercrimen, un delito que yo siempre destaco es el acoso online, ¿no? Que no era el delito de grooming, ¿no? Recordemos quizás a los que vean nuestra nota, que el delito de grooming se consolida cuando un mayor de edad toma contacto con un menor de edad, genera una relación de empatía con el menor a través de una red social y persigue tomar contacto personal con ese menor para algún tipo de abuso sexual. Hay una película que relata muy bien el primer caso de grooming en Argentina, que es brillante, yo siempre la recomiendo, que se llama Trust en inglés, no me acuerdo en español cómo se llamaba. Pérdida de la inocencia. Que te digo, la recomiendo porque trata un caso de grooming concreto, muy interesante, de los Estados Unidos, te estoy hablando hace muchísimos años. Eh, Esto te diría, Mati, son los delitos, qué sé yo, estos son los delitos comunes, digamos, que se dan en el área del cibercrimen. Ahora, yo puedo utilizar la información personal, yendo un poco a tu pregunta inicial, para cometer otro tipo de delitos. Por ejemplo, puedo utilizar tu imagen para generar un video falso o una clonación de tu imagen o de tu voz. Si bien, y esto se llama deepfake, ¿no? Clonar mi imagen y voz es un deepfake. Ahora bien, el deepfake en particular en nuestro país no está regulado como una norma, como un delito, pero sí en otros países. Vos mencionaste la Unión Europea. La Unión Europea sin duda tiene un avance enorme a través del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es un reglamento que aplica a todos los países de la Unión. Eh, está mucho más adelantado que nosotros, que tenemos una ley de protección de datos del año 2000. Ahora, sí, un deepfake se puede utilizar como un vehículo para cometer un delito legislado en nuestro Código Penal. Por ejemplo, la extorsión. Suponete, Mati, yo clono una imagen tuya y un video, y después, utilizando esa imagen falsa, eh, no sé, extorsiono, le pido dinero a algún amigo tuyo, a tus padres o a quien sea, ¿no? Entonces se configura, caes en el tipo penal de la extorsión. Por eso es muy, a ver, es muy interesante y también muy riesgoso lo que estamos viviendo, porque sin duda no solamente ya hoy estamos en los delitos tradicionales, más tradicionales, te diría, en el orden del cibercrimen, sino en algo un poquito más sofisticado. Y esto recién empieza, Matías, ¿no? Pensá que la inteligencia artificial recién está explotando. Acordate, dentro de un par de años, vamos a estar más cerca del pasto que de este lado. Sí, sí, así es. Sí, yo siempre digo esto, ¿no? Que es como un arma de doble filo, la IA, ¿no? Como todo. Es una herramienta, pero a la vez se puede usar de una forma fea, mala, ¿no? Fraudulenta. Relacionado a este tema, me acordaba de paso le mandamos un saludo a Sebas Chumbita, que también pasó por este espacio, que justamente ahí tratamos todo lo que es las deepfakes, justamente, ¿no? En qué Ah, bueno. consiste el avance de la IA. Ahora, pensando un poco esto, y seguro que es una pregunta que nos estamos haciendo todos los que estamos viendo, o la mayoría, ¿no? ¿Hay alguna manera de enfrentar esto que hablamos de los crímenes digitales, especialmente como por ejemplo el grooming o sexting que pueden afectar a estos menores, teniendo en cuenta lo que es esta facilidad de ocultarse en Internet, ¿no? El uso de cuentas falsas, nombres falsos y demás. ¿Hay alguna manera de, ahí de proteger, meternos en ese ámbito? Sí, es buena tu pregunta también. A ver, yo creo que la mejor manera, viste, no es a través de la censura sino de informar, de llevar estos temas a la mesa familiar. Siempre digo lo mismo, no lo repito. Eh, si vos conversás esto con tus hijos, con tus amigos, en la academia, Mati, ¿no? Debería haber más CPOs quizás en la UBA que trate estos temas, ¿no? Quizás, ¿no? Sé que hay desde ya, hay muy buenos, pero eh, a ver, la concientización, me parece, en el ámbito comunitaria, en el ámbito de la comunidad, no solamente académica, sino familiar desde ya, y desde ya en el ámbito escolar, ¿no? Es muy importante, me parece. O sea, hay que informar, hay que concientizar y hay que conversar estos temas, más que prohibirlos, ¿viste? Y decir, no, mirá, no hagas un sexting, que yo. O sea, cada uno puede hacer con su privacidad creo, y su individualidad. Mira, hay una frase, nunca recuerdo, un ministro de la Corte, que es el derecho a la privacidad, ¿no? Es el derecho a que los demás no sepan.
Sin duda la privacidad de cada uno es estructural. Es un derecho que está hiperprotegido por la Constitución Nacional y por toda la jurisprudencia de la Corte. Entonces, yo no puedo decirle a alguien que haga o deje de hacer algo con su privacidad. Lo que sí puedo es informarle los riesgos que está corriendo con un alto nivel de exposición de privacidad. Por ejemplo, con un sexteo. Y recordemos para los que nos están viendo quizás o vean la nota, si no lo saben, seguramente lo saben, pero el sexteo consiste en intercambiar imágenes de alto contenido erótico entre personas, ¿no? Generalmente se dan entre parejas que mientras duran están todo bien, el punto es después cuando dejan de durar, muchas veces esas imágenes que se obtuvieron con conformidad de una persona son utilizadas como medio de venganza de esa persona y ahí entras en la figura penal de la porno venganza legislada a nivel en otros países, en los códigos penales, nuestro país es una contravención, la difusión no consentida de material erótico es una contravención a nivel de la ciudad autónoma, pero no es un delito todavía propiamente dicho. Sí, y en relacionado a esto, también siempre se escucha un poco, ¿no? Esto, el término pornovenganza, que es un término relativamente nuevo, ¿no? De hace un tiempo. También se utiliza mucho si no me equivoco, ha salido una ley, la ley Olimpia, ¿no? Más enmarcado en este marco de el tema de género, ¿no? Para proteger justamente estas desprotecciones o demás que hay en el Internet. Eh, Relacionado a esto, un poco nos vamos a ir al ámbito más capaz corporativo, ¿no? Que antes vos mencionabas, más financiero. Bueno, recientemente hubo, ¿no? Un conflicto con el tema de las criptomonedas, el tema de la inteligencia artificial y demás. Siempre el Banco Central está dando de alguna manera recomendaciones y demás para que los inversores puedan invertir sin riesgo, ¿no? Pero sin embargo, no hay ninguna ley que regule directamente, ¿no? Desde Argentina el tema de las blockchain, ¿no? Que muchas veces está el anonimato ahí y las criptomonedas. ¿Esto es una problemática desde tu punto de vista? ¿Cómo se podría mitigar estos riesgos y demás? Bueno, mirá, creo que la mitigación estaría bueno. Primero, como decíamos antes, Mati, informar, ¿no? Yo hace poco escribí una nota en La Nación sobre este tema del Libre y lo que pasó. Y vos fíjate, por lo menos mi intención en la nota fue una primer parte informativa, conceptual, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba del pumping y del Red Bull, del Red Bull, ¿no? O sea, esto de tirar la alfombra y dejar a alguien descubierto, digamos, alguien que adquirió criptoactivos, Reg Pool, eh, o Rag Pool, mejor dicho. Pero bueno, independientemente de esto que es conceptual, está bueno informar a la gente de estos conceptos, pero por otra parte, estaría bueno, Matías, eh, que establecer alguna norma o regla de juego al respecto. Otros países las tienen. Eh, Como decías vos bien, es verdad que el Banco Central ha sacado alguna normativa, en fin, en particular para casos puntuales, pero la realidad es que no tenemos una normativa estructural, como sí existe en otros lugares, y, y- y la blockchain es muy segura, pero puede no serlo, ¿no? O sea, yo siempre tenía un colega que siempre decía que a seguro se lo llevaron preso en materia de seguridad informática, ¿no? Y yo creo que sí. Por eso a veces establecer reglas de juego a través de normativa me parece bueno, me parece positivo, para mitigar eventuales conflictos. Sí. Vos antes mencionaste una pregunta de una película, yo voy a también hacer referencia justamente relacionado más a lo que es estafa del ámbito financiero que estamos tratando ahora. Hace poco vi una pregunta de una película que se llama Beekeeper, ¿sí? Protector de abejas, sería un apicultor, y justamente trata sobre una señora que vivía en un campo, tenía una vida muy tranquila, creo que era profesora la mujer, y se encargaba de proteger el fondo de una fundación, ¿sí? De un fondo de 2 millones de dólares, ¿no? Ni más ni menos. Y en su computadora, ¿no? Mediante estas estafas de phishing, mejor dicho, le aparece una notificación y dice, su máquina se ha infectado, llame a este número. Bueno, y la mujer, como cualquier mayor, es que lamentablemente son los que están más desprotegidos, ¿sí? La gente mayor de edad, llama a ese número, le hacen descargarse un programa y demás,
ella anota en su computadora las contraseñas y bueno, de un momento para el otro se queda sin sus fondos, ¿no? Y bueno, y ahí empieza un poco la investigación, la película. Y lo que muestra un poco la película es que muchas veces es difícil ir en contra. A nivel de Estados Unidos, ¿no? Imaginemos acá en Argentina. Es difícil ir contra estas grandes compañías, ¿no? Porque hay una protección de datos, hay una investigación que se tiene que hacer y obviamente también cuentan con su seguridad jurídica estas empresas. Vamos a pasar a un tema que sé que a vos te interesa, Fer, y escribiste un artículo hace poco, el tema de los emojis, las abreviaturas, ¿no? Cómo está cambiando esta comunicación digital, ¿sí? Eh, Vos, ¿cómo puedes ver esta evolución de la comunicación a través de plataformas? ¿Sí? Estos malentendidos que se dan a veces. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Mirá, yo lo que creo, Mati, es que al lenguaje tradicional, que viste, es estructuralmente el nuestro, el que estamos en este momento, estamos conversando, hablando, y el lenguaje de los gestos. Mirá, siempre, yo no sé si no lo recomendé en alguna clase, siempre recomiendo un libro de Flora Davis, una americana que escribió un libro que me sirvió mucho a mí cuando tenía 18 o 20 años, se llama El lenguaje de los gestos. Me parece que el lenguaje verbal y el gestual hoy ha sido complementado o se complementa con el lenguaje digital. Y el lenguaje digital está integrado esencialmente por emojis y por aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram. En particular WhatsApp, que es universalmente utilizada. Eh, que creo que este lenguaje hoy se ha internalizado en las personas, ¿viste? Por ejemplo, qué más aburrido que un mensaje de voz de 3 minutos, ¿viste? Eh, A ver, ¿qué emoción genera, Matías, que yo te mando un WhatsApp a vos y vos no me lo contestes? Esto un poco trata este artículo que vos mencionabas de La Nación, ¿no? ¿Qué emoción genera en vos? Pongamos una pareja, ¿no? Una pareja, un chico, una chica, manda un mensaje, el chico a la chica no contesta. No contesto, lo contesta después de 3 horas. Vos viste que hay un nivel de hiperconectividad y de tensión, que si vos yo no te contesto un mensaje en 15 minutos, vos decís, ¿qué le pasa a Fernando? ¿No? Esto ha generado un lenguaje, te diría, digital, que genera emoción en el otro. Por ejemplo, el bloqueo. ¿No? Yo te bloqueo. No te aviso y te bloqueo. Yo creo que el bloqueo es una manifestación en determinado contexto, Matías, de, ¿cómo calificarlo? De mala educación y hasta de un destape de malentendido, ¿no? Un malentendido. A ver, lo que yo digo en esa nota un poco respecto de WhatsApp es que muchas veces la mensajería instantánea ha reemplazado a la mensajería, a la expresión verbal y genera malas interpretaciones, ¿no? Y esto no me gusta en particular porque las malas interpretaciones llevan a conceptualizar mal a una persona. Y qué mejor que aclarar las cosas, Matías, ¿no? O sea, a ver, si vos tenés un presupuesto mío, vos presumís que yo hice tal cosa porque te mandé un mensaje que decía tal cosa, bueno, frente a la situación equívoca hay que hablar, porque hablar clarifica la situación, ¿no? Por eso, yendo a tu pregunta puntual, me parece que la mensajería instantánea ha dificultado la comunicación verbal, la ha empobrecido a la comunicación verbal, por un lado. Y por otro lado, creo que también los emojis en particular, y ya hay jurisprudencia sobre esto, inclusive jurisprudencia local, como el dedito para arriba, ya son tomados como algunos emojis, el dedito para arriba. Hay un fallo interesante en España, Mati, de unos chicos que contratan por Airbnb un departamento en una isla en las Canarias, y el dueño les manda, ellos hacen una propuesta para alquilar y el dueño les manda un dedito para arriba, ¿no? El dedito, no un dedito para arriba, el dedito es la jurisprudencia local. Les manda una botellita de champán, ¿viste? Bueno, esto fue interpretado como una oferta y aceptación y cierre del consentimiento de los términos tradicionales, ¿no? El Código Civil, como se llama. Y fíjate que en definitiva nadie hizo una oferta concreta ni una aceptación concreta, nos habían manejado a través de botellitas de champán y emojis. A ver, ¿qué creo, Matías? Creo que también estos emojis tienen virtualidad jurídica o pueden tener virtualidad jurídica. Máxime en lo que viene.
O sea, ya nadie quiere escribir, Mati. Ahora todos son todos deditos, corazoncito, qué sé yo, abracito, ¿no? Sí, Bueno, en conclusión, los emojis desde mi punto de vista pueden considerarse una manifestación de voluntad, tienen virtualidad jurídica, no obstante no esté regulado nada de esto, por supuesto, del Código Civil, te imaginas, Vélez menos, Código Civil ahora de 2015 tampoco. Eh, por un lado. Y por otro lado, creo que las aplicaciones de mensajería instantánea no son lo más feliz para la comunicación. Pueden dar o pueden generar errores de interpretación que no son felices porque en vez del encuentro de la gente favorecen el desencuentro. sí. Em, Antes marcabas el tema de esto, ¿no? De cómo se pasó esta evolución al texto escrito y demás, incluso en el proceso, ¿no? En el proceso civil, por ejemplo, ¿no? Cómo se pasó de esta presencialidad a toda esta virtualidad que hay ahora. Incluso hay estudios de la UBA que nos dicen que en los últimos 5 años se incrementó un 70% el uso de emojis. Pero, En su momento, cuando yo cursé una materia sobre mediación, que trataba todo lo que es mediación extrajudicial, mencionaban ahí los problemas que hay internamente tanto en familias o como en empresas, ¿sí? Las grandes empresas generalmente tienen algún tipo de mediación para solucionar los problemas entre estos compañeros de trabajo, ¿no? Y hablaban cómo a veces un emoji, ¿no? Un pulgar arriba pueden dar estos problemas interpretativos. Y justamente es así. Como vos mencionabas también, muchas veces un emoji para arriba puede significar una aceptación contractual. Como por ejemplo si yo te mando un emoji de pistola, ¿no? Una pistola. tal cual. Algunas veces se interpreta, ¿no? Que es una broma o es una amenaza. Entonces es importante un poco conocer esta jurisprudencia y ver el contexto en que se da, ¿sí? Porque en realidad ningún emoji tiene un significado, ¿sí? Depende mucho de... Es muy bueno lo que dijiste vos. Me parece que el contexto le puede dar significado, ¿no? Sí, sí, Hay sí, un caso de jurisprudencia, mira, de una juez que aprecio mucho, de Comodoro Rivadavia, que ella trata el tema en un fallo de violencia de género digital, donde una expareja se dedica todas las noches a likear imágenes en Facebook de su expareja, ¿no? Si bien el like propiamente dicho, no, nada, pues simplemente, a ver, puede ser considerado un destape de dopamina, ¿no? Para mucha gente y su vida autoestima. La realidad es que en un determinado contexto puede considerarse un mecanismo o una vía de violencia de género, ¿no? Pero como decías vos, depende del contexto. En este caso, exparejas que habían terminado mal y bueno. sí, sí, el contexto siempre, ¿no? Todos los que nos gusta el tema este, yo lo tengo muy claro porque, bueno, hace poco lo estuve tratando, todo lo que es la mediación, sí de acuerdo, URI, ¿no? Todo esto nos hablan de la comunicación verbal y paraverbal y cómo influye, ¿no? A veces uno se expresa más a través de los gestos, ¿no? Que de las palabras, ¿no? Ese es otro tema para tratar. Para completar un poco el tiempo que nos queda y demás, estaría bueno tratar el tema de, que también en su momento, Fer, vos escribiste un artículo, la prueba digital, ¿no? La prueba digital en las redes sociales. ¿Cómo impacta esta prueba digital con este avance de la IA en donde yo capaz puedo modificar una foto, ¿no? Vamos a suponer que estamos en sede civil o en sede penal y hay una foto que se encuentra oscura en la cual una persona sufrió algún tipo de daño, por ejemplo, o robo, bueno, si estamos en el ámbito penal. Y esta foto a simple vista no se observa quién es el partícipe, el autor de este delito. Pero si se pasa mediante un mecanismo de la IA que hace una saturación de imagen de más, se ve el rostro perfectamente o al menos comprensible de quién es. ¿Este tipo de pruebas pueden ser aceptadas en sede judicial? Qué buena pregunta, Matías. Excelente pregunta. Mira, yo pueden y no pueden, y no se puede, ¿no? Quizás pueden ser consideradas como un indicio, ¿no? ¿Te acordás aquella, el 3 y pico del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, que no me acuerdo el número, el artículo exacto, ¿no? Que habla de las presunciones graves, precisas y concordantes, ¿no? Si bien quizás no puede ser una prueba directa, puede considerarse una presunción o una prueba indirecta para acreditar un hecho determinado, ¿no? Eh,
Ha habido una evolución. Todo lo que es prueba, Mati, la famosa, la que nosotros conocemos de los códigos de procedimientos, ¿no? La documental, ¿te acordás? La pericial, contable, caligráfica, todas esas cosas que tuvimos en la facultad, la informativa, ¿no? Toda esa prueba ha sido complementada o se complementa, te diría actualmente, por la prueba digital, que es estructural. Hoy vos tenés que, digamos, eh, como la comunicación va a través de WhatsApp, y bueno, vos tenés que probar WhatsApps. Entonces, ¿cómo haces para probar que realmente, mira, el otro día me pasó con un caso que tuve, una señorita estaba difamando a un señor en un TikTok, ¿no? Entonces había que constatar notarialmente digamos, el video de TikTok. Y el escribano me decía, che, ¿cómo entro al HT, o sea, a la URL del video del que tiktokea y cómo identifico al perfil del que tiktokea? Y bueno, en fin, todo esto es prueba digital. Entonces, acá volvemos, Matías, a tu pregunta inicial, ¿no? Fíjate qué importante es educar digitalmente, que no solamente tiene que llegar a los chicos y adolescentes y a los más vulnerables, como vos dijiste, a las personas de la tercera edad, sino también tiene que llegar a los profesionales, ¿viste? Porque muchos profesionales, colegas, eh, de otras profesiones, escribanos, no están al tanto de estos avances, ¿no? Y la prueba digital se juega en la cancha, o sea, es necesario jugar en la cancha de la prueba digital porque pues te puede definir un pleito, sin duda. Como este que te comentaba, el de TikTok, que te comentaba hace unos minutos. Sí. Sí, recién esto que mencionabas es fundamental. ¿Cómo vivimos en este tiempo donde cualquier conflicto o problema que hay abundan lo que es los celulares, las cámaras, las grabaciones, incluso muchas veces con el objetivo sentido de causar daño, no de usarlas como seguridad jurídica, sino con otros, o con otra intención, mejor dicho. Y a veces estos scratches también o videos privados que son difundidos generan graves daños civiles, hasta incluso penales, ¿no? Estamos hablando de injurias y calumnias que pueden llegar a hacerlo. Entonces es importante un poco concientizar a la gente y establecer algunas herramientas jurídicas para que se puedan defender también. Bueno, no sé si querés abundar en algún tema más para cerrar o hacemos algún tipo de conclusión y ya vamos con el cierre. Eh, Mirá, yo te diría que como conclusión, Mati, primero agradecerte de nuevo por esta linda conversación, vos sabés el cariño, el afecto que tenemos, es mutuo, por un lado. Y por otro lado, te diría que como conclusión, mirá, hay que educar, hay que educar. La educación es la estructura de cualquier sistema democrático, es la estructura de cualquier población, la cultura, y ahora estamos viviendo otra etapa de cultura, ¿no? Estamos en la era de la inteligencia artificial y tenemos que ayornarnos. Yo sé que todos tenemos problemas, Mati, con los padres, como jóvenes estudiantes, como jóvenes profesionales. Los problemas los tenemos todos, los vamos a seguir teniendo. El punto es que nos tenemos que involucrar. Y el que te tiene que involucrar, sin duda, es el legislador, ¿viste? Porque el legislador está para involucrarse, ¿no? En sí. estas temáticas y para darle soluciones a la gente. Por eso están los legisladores. Así es, Fer. Bueno, perfecta esa conclusión, así es. Tenemos que incluir esta educación digital en esta educación tradicional, ¿no? Un poco poder implementarla. También antes estábamos hablando, no tocamos este tema, pero disminuir la brecha, ¿no? Lamentablemente hay muy poca gente, o mejor dicho, hay un gran porcentaje de personas que no pueden acceder a esta educación digital, que no tienen idea de lo que es un celular o que capaz viven en zonas rurales, alejadas de lo que nosotros conocemos y no conocen todas estas herramientas y demás, y son víctimas también mucho más potenciales y demás. Bueno, Fer, llegamos al final de este enriquecedor espacio de diálogo. Te quiero agradecer nuevamente, Fer, quien no solo fue mi profesor de sociedades en la Facultad de Derecho UBA, sino que es una excelente docente y persona excepcional. Te agradezco nuevamente de corazón, Fer, por haberte sumado a este espacio y por compartir tu experiencia y conocimiento sobre estos temas que estuvimos charlando. También agradecerle a Olegizar por brindarnos este espacio
Y por supuesto al director Tomás Brusco, que está siempre detrás de todo apoyando cada iniciativa. Para mí fue un placer absoluto conversar con vos, Fer, y espero que te hayas sentido cómodo. Gracias. Gracias, Mati, gracias a vos y gracias a todos. Y bueno, un placer. Seguimos en contacto, como siempre. Un fuerte Segui- abrazo. Seguimos en contacto. Un abrazo grande, Fer. Gracias. Chao, chao.